Encantados se encuentren acá en esta segunda parte de la sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, dentro de la asignatura Derecho Penal Laboral. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte. Hoy, lunes 16 de octubre de 2023, clases, disertaciones estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, para que vean allí mis criterios en el ámbito del derecho penal, procesal penal, penal constitucional, penal laboral. En la sesión anterior, la que veíamos, la tras anterior a este, y que pueden encontrar en mi canal YouTube, habíamos, bueno, anticipado o introducido el tema, abordando la referencia normativa que se pueden encontrar en la vigente Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela y en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. De igual forma, el Código Penal de Venezuela, sobre todo en su título primero, perdón, en su libro primero, que aborda el tema de la dogmática jurídico-penal, y el Código Orgánico Procesal Penal, que como saben ustedes, el vigente, por lo menos estamos en octubre de 2023, el vigente ya de hace más de 2 años, de septiembre de 2021. Y nos encontrábamos en el análisis de ese artículo 131 de la Ley de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que afirma el concepto de la muerte o de la discapacidad en ocasión de una relación laboral. Ya habíamos puntualizado cómo pudieran darse factores allí de antinomia con respecto al Código Penal, pero sobre todo estábamos significando que el abanico individualizador de la sanción dentro de esa dosimetría, perdón, dentro de esa pauta de sanción, dosimetría no podría ser porque seguimos hablando de un delito culposo. Está vinculado a que si la violación es muy grave de la normativa legal, bueno, entonces nos acercamos de un término medio, ese término medio que va de 9 a 10 años de prisión, y que si la violación no es tan grave, entonces iríamos de ese término medio, ¿verdad?, de los 9 años a un límite inferior, aunado también a la circunstancia de que tratándose de un delito, las otras atenuantes genéricas descritas en el 74 del Código Penal pueden estar presentes en el asunto. ¿Cuáles son esas otras atenuantes genéricas? Bueno, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad. La preterintencionalidad, pero esta ya la eliminaríamos. La preterintencionalidad, definitivamente, porque al haber la intención, entonces ya sería otro capítulo. Ya salimos del OPSIMAT y entonces nos ubicaría el propio Código Penal. Si es que no nos pudiera ubicar también hasta la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, si atendiéramos a la idea de que la muerte o la discapacidad de la trabajadora, de la empleadora, tiene algo que ver con un desprecio de género, con lo cual se ubicaría el corrimiento de ese abanico para otra ley de carácter especial y a la vez orgánica. Nota que aquí quien se está quedando corto es ese Código Penal, así solo, Código Penal, código que no tiene la adjetivización de ser orgánico, aun cuando debería serlo, porque según el artículo 30 de la Constitución le corresponde al Estado la protección a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. El propio concepto de jus puniendi se manejaría en ese artículo 30 de la Constitución sin miramiento, sin más. Entonces resulta que la ley orgánica del trabajo, bueno, es orgánica, obviamente porque el hecho social trabajo está regulado a partir del propio texto de la Constitución. Ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo. Bueno, nada menos que la seguridad en el trabajo forma parte del abanico de derechos sociales en ocasión del trabajo a partir del artículo 89 de la propia Constitución. Entonces, dice la norma, cuando el empleador o sus representantes, actuando en las mismas circunstancias, es decir, actuando
con violaciones graves o muy graves de la normativa laboral. Entonces, fíjate que acá, cuando hablábamos de el primer supuesto, es el supuesto de la muerte de un trabajador. Por ninguna parte se habla de culpabilidad culposa. ¿Le tiene miedo el legislador a indicar aquello? ¿O es que sus sanciones, como se ven, superan abiertamente a las sanciones que están descritas dentro del propio Código Penal? En el artículo 409, ya te dije que el tope de la pena ya era 6 años, ¿ok? 6 años, y aquí el inicio, el límite inferior es de 8 años. Ahora, lo mismo pudiera ocurrir cuando existan violaciones graves o muy graves en la normativa laboral. En el caso siguiente, 1, la discapacidad total permanente que lleva asociada la imposibilidad del trabajador o de la trabajadora para realizar los actos elementales de la vida diaria. Bueno, el nombre casi que lo dice todo. Discapacidad total permanente. La pena será de 5 a 9 años de prisión. O sea, hay un límite inferior y hay un límite superior, pero recuerden, casi que un exabrupto, casi que una, qué pena que así sea calculada la pena, que se utilice la dosimetría. Es decir, aquí el extremo sería el extremo de abordar la culpa leve, que sería la de menor sanción, la culpa lata, que sería la de una sanción intermedia, es decir, algo así como un término medio, y la culpa grave, de la manera como lo establece el Código Penal en la graduación de la culpabilidad. Nota que el Código Penal venezolano siquiera habla de la palabra culpa, sino dice graduación de la culpabilidad. Y si uno de alguna forma entiende, conforme a la dogmática, que esa culpabilidad se expresa en una actuación o dolosa o una actuación culposa, en determinados casos el extremo de incumplimiento del objetivo deber de cuidado es de tal nivel que entraríamos a una responsabilidad dolosa por la propia exigencia de la norma en el artículo 409. Aparte, dicho en otras palabras, que la referencia al dolo eventual sí tiene un sustento normativo, como muchos pretenden cuestionarlo. El primero que lo cuestionaba es la propia Sala de Casación Penal en la sentencia que le fue revisada y que condujo a lo que yo había referido en la pasada sesión, en la de hoy mismo. Los invito a que ingresen a mi canal YouTube para que la encuentren, cuando hablábamos de la sentencia 490 de 2011 de la Sala Constitucional, que establecía los 3 extremos del dolo: el dolo directo, el dolo de consecuencia necesaria o dolo de segundo grado y el llamado dolo eventual. Mis estimados, es evidente que la contrapartida de ese dolo eventual es lo que se denomina la culpa consciente, que también ha sido referenciado desde la primera vez que se acuñó esto a nivel de doctrina. Yo lo encuentro en el manual de Alberto Arteaga. En la culpa consciente, también el autor se ha representado la posibilidad de ese resultado antijurídico, pero también se ha representado la evitación o la evitabilidad. Es decir, tantas veces lo ha hecho en el pasado, tantas veces, que de nuevo creo que puedo sortear esa circunstancia, esa posibilidad de que se dé. Por cierto, que esa evitación o esa evitabilidad representada tiene que ser demostrada a través bueno, la prueba de cuántas veces en el pasado pudo haber intervenido, pudo haber actuado y no se logró ese resultado aflictivo. El típico ejemplo, pues, hasta de derecho penal del trabajo, del trabajador del circo. La muchacha que en las 3 funciones diarias del circo, creo que la única vez que no trabajan son los lunes, ¿no? Los circos eso, porque desde el martes, entonces la muchacha puesta allí a que el tipo le lance los dardos todos los días, en la función única, a lo mejor durante los días de la semana, a lo mejor y el viernes hay 3 funciones, o sea 3 veces al día. Entonces, todos los días, aquel dardo como que se va solo. Imagínense ustedes, la gente que va al circo está pagando, comiendo la cotufa, tomándose la gaseosa, en la eventualidad de que pase un
entre comillas, un accidente. ¿Ok? Porque si no, por eso es que lo están pagando. Por eso es que pagan la cantidad del tiquete de la entrada. Porque si fuese algo normal, no, para que oye, lo veo por televisión. Entonces, un poco asumir el tema del dominio del riesgo, pero ya en función de la existencia de un riesgo involucrado en el hecho. Bueno, y se va. Bueno, ese día, la muchacha se enfermó, le dio una gripe, no pudo trabajar. Tú sabes que quien generalmente hace eso son el esposo de la muchacha en cuestión. Ese día le dijo la mamá de la muchacha al señor, no importa, yo le puedo hacer el quite, le puedo hacer la sustitución a mi hija, es decir, la suegra del señor. Oye, qué casualidad que ese día el hombre sí acierta, ¿no? Y muere. Bueno, disculpen la chanza, pero algo así como el tema de la culpa consciente, es decir, la evitabilidad asumida como una representación de resultados anteriores. Entonces, si asumimos que la responsabilidad penal por muerte o discapacidad es de carácter culposo, porque si estamos en el ámbito del dolo, bueno, de nuevo, fuera esta ley, nos vamos a toda la retahíla del Código Penal, comenzando en el artículo 405, homicidio intencional o las hipótesis del homicidio calificado, si es que pudiera darse. Si además el patrono es familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o es esposo, bueno, las hipótesis que se manejan del 406, del 407, el conyugicidio por la vía del uxoricidio, matar a la mujer, si es que aquello no lo sacamos al ámbito del femicidio, de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Es decir, atrincherarnos en la idea de que esa muerte o esa discapacidad es por incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. ¿Dónde están plasmados los objetivos, deberes de cuidado? Una forma de asumir el homicidio culposo es los cuatro extremos del 409. Imprudencia. Entonces, culpa haciendo. In agendo, como decía el viejo derecho romano. Negligencia. Culpa in omitendo. O sea, en no hacer lo que me he exigido. Impericia, que podría ser o por imprudencia o por negligencia, pero en todo caso es una culpa profesional, vinculada a un conocimiento, a un peritaje de demostración de realizaciones por una lex artis. Pero hay una al final que se llama desatención normativa, incumplimiento de reglamentos, órdenes o instrucciones. Mira los reglamentos que están allí. El reglamento de higiene y seguridad industrial, las propias pautas de la ley orgánica del trabajo, la propia pauta de la ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo. Perfecto, la definición de la desatención normativa está allí presente, algo así como en el ámbito del derecho laboral, cuando te hablan de el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo, pero anexo al contrato colectivo de trabajo está un documento importantísimo, ¿verdad? Que se llama la descripción de cargos, ¿verdad? La descripción de cargos, una especie de cuadrícula ahí donde hay una descripción de cargos. Y entonces en ese documento anexo, bueno, se identifican un tanto el cumplimiento de obligaciones. Entonces, es decir, yo te estoy hablando de esto de una perspectiva clásica de derecho penal y derecho laboral, porque sé que de alguna forma esto ha tenido una morigeración por los llamados comités de higiene y seguridad, industrial en cada realización laboral. Pero continuemos con lo clásico del asunto. Entonces, la discapacidad total, dice el 2, permanente para cualquier tipo de actividad. La pena será de 5 a 8 años de prisión. Nota que todavía es muy por encima de la responsabilidad por el homicidio culposo y, por supuesto, muy por encima de la responsabilidad de las lesiones culposas. Porque aquí lo que estamos hablando es de discapacidad, no hay muerte. La discapacidad total o permanente para el trabajo habitual, la pena será de 4 a 7 años. Son circunstancias que tendrían que ser analizadas por el juez, pero obviamente
con la sabia conclusión del médico legista, del médico laboral, en donde las pautas están vinculadas al tipo de servicio, al tipo de ocupación, al tipo de resultado. Por cierto que esto no es nada distinto con respecto a la muerte culposa o las lesiones culposas. Es decir, todo el resultado que está allí en el artículo 413 y siguientes del Código Penal, bueno, está vinculado a una actuación médica en donde se verifique la actuación del médico forense, en donde se verifique el resultado, si realmente hay una aflicción a un órgano, si realmente hay una aflicción a un sentido, si realmente el tiempo de curación supera los 20 días o menos de 20 días. Entonces, la discapacidad temporal, discapacidad temporal, la pena será de 2 meses a 2 años de prisión. Entonces, bueno, por un tiempo sin mayor especificación, salvo lo que indica el número 6, la discapacidad temporal que lleva asociada a la imposibilidad del trabajador para realizar los actos elementales de la vida, la pena será de 2 a 4 años. Entonces, de alguna forma, digamos, este catálogo, este elenco, no deja de tener la legislación laboral elencos de infortunio. Ahí lo indica la norma en el 131, pero bien saben ustedes que también el reglamento de la ley orgánica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, también cuando se habla de la indemnización por discapacidades en ocasión del derecho al trabajo, aquello, me perdonan el chiste malo y rastrero, que alguna gente lo llamaba la carnicería, ¿no? Por una mano tanto, por un brazo tanto, por un ojo tanto. Entonces, queriendo atender las pautas de discapacidad más que atender las pautas de resultado de las lesiones que se establecen en los artículos 413 y siguientes del Código Penal. Remata la norma, el Ministerio Público creará fiscales especiales con competencia nacional en materia de salud y seguridad laborales, que los hay, y que me imagino que son los que van a acusar por estos delitos descritos en el 131. Los delitos de esta ley son de acción pública, sin perjuicio de que los afectados o causavientes puedan ejercer directamente las acciones penales. Ya sabemos que el 99,9% de los delitos son de acción pública. Le corresponde al titular de la acción penal, el Ministerio Público, el impulsar, el promover ese proceso. 285, numeral 3 y 4 de la Constitución, corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Artículo 11, 111 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 24, 25 como delitos de acción pública, porque lo contrario serían los delitos de instancia de parte agraviada, en donde la víctima le correspondería impulsar el proceso, ese proceso que describe los artículos 391 y siguientes del COP. Pero es que también en los delitos de acción pública nos encontramos con la acusación particular propia de parte de la víctima, contra el sujeto activo en la relación jurídico-penal, quien ha cometido el delito. Se dice que el que comete el delito, concepto de autor, es quien realiza el verbo rector del TIP. Y aquí nos encontramos con un problema en esta generalidad del artículo 131. O sea, evidentemente, la invocación de la violación grave ha de estar vinculado a una descripción de cargo, de a quién beneficia el trabajo de quien está siendo perjudicado por una discapacidad o por una muerte. Entonces, claro, esto tiene un problema procesal importantísimo, que es que aparentemente hay un fantasma ahí que hemos visto. Así, algo así como vamos a persignarnos. En el homicidio culposo, 409, en las lesiones culposas y en la discapacidad total o permanente en ocasión de una relación laboral, que es el artículo 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, el acuerdo reparatorio. Y en ese acuerdo reparatorio, conforme al numeral 1 del artículo 42,
se indica que serán susceptibles de ser reparados los delitos culposos contra las personas. Antiguamente, antes de la reforma Chávez, porque el difunto presidente reformó en septiembre, en 2012, el Código Orgánico, el vigente es de septiembre del 21, de 2021, pero en 2012, por vía de ley habilitante que se le concedió al difunto presidente, reforma el acuerdo reparatorio, haciéndolo permisible, ya no simplemente con las lesiones, sino por los delitos culposos contra la persona en sentido global. Y allí está presente nada menos. Si estamos negando el dolo, es porque es que se ubica la categoría de culpabilidad culposa. Estimados míos, la culpabilidad culposa no está presente en la parte general. Hay una norma genérica, hay el artículo 61 del Código Penal, que establece la llamada presunción de culpabilidad dolosa, en el sentido de que el legislador entiende que cuando alguien comete un delito, lo está haciendo de forma dolosa, porque el legislador no se va a poner ociosamente a cada uno de los catálogos, a cada uno de los delitos encontrados dentro del libro segundo del Código Penal, con los cuerpos de ilicitud penal colateral, ley contra el secuestro y la extorsión, ley contra el hurto y robo de vehículos, a colocarle la palabra intención, ¿ok? Una vez alguien se puso a sacar la cuenta de cuántos delitos hay en el país, le dio la bicoca de 1.200 delitos aproximadamente, casi todos ellos de acción pública. Entonces, se presume que lo está realizando de forma intencional, porque cuando el legislador quiere otro tipo de responsabilidad, como por ejemplo la culposa, se toma la molestia de señalarlo expresamente. Eso es lo que quiere decir el 61 del Código Penal, como lo es, por ejemplo, el homicidio culposo, 409, el homicidio, las lesiones culposas, 420 del Código Penal, y esta muerte o discapacidad en ocasión del trabajo. Entonces, fíjense la descripción que hace el homicidio culposo en el 409. Por haber obrado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona. Será castigado con de 6 meses a 5 años. Nótense lo inferior con respecto al 131. No habría antinomia porque dentro de este especial tipo de relación está la laboral. Bueno, la laboral es casi todo en el mundo. O sea, no es una cosa excepcional. Si no es una cosa excepcional dentro del abanico de los delitos culposos. No es nada excepcional. Pudiera ser que una consecuencia sea una relación contractual. Bueno, yo le pago al cirujano para que opere. Pudiera ser que no tenga ningún tipo de relación el bañista que termina siendo ahogado en la playa por la negligencia del salvavidas. Pero es que un buen componente del abanico, ¿verdad?, de muertes o de discapacidades se dan en el ámbito de una relación laboral. Es decir, yo no sé cuál es la proporción de población empleada en el mundo, sea laboral, pero casi todos son trabajadores, no la mayoría son patronos. Yo diría que, no sé, al voleo, diría que de la población mundial hábil, es decir, que tenga capacidad, yo diría que superando el 50% están empleados, lo cual es en el ámbito laboral también, aunque haya un tema de informalidad, ¿ok? Pero el tema de la informalidad no resta la posibilidad de la responsabilidad del empleador. Entonces, es un abanico importantísimo. Sí, dentro del abanico de los delitos culposos y de los delitos y de las lesiones culposas son mayoritariamente unas que provienen de un ámbito de una relación laboral. Fíjate que al final, que es lo que me importa, o en el siguiente aparte, indica, en la aplicación de esta pena, es decir, prisión de 6 meses a 5 años, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Entonces, esta mención de la apreciación del grado de culpabilidad, yo creo que no es necesario disertar mucho para decir
que es lo que está presente en el encabezado del 131 de la LOPSIMAT, cuando nos habla de incumplimiento grave o menos grave de un asunto laboral. Entonces, las lesiones culposas están en el 420 del Código Penal. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria, y aquí sí viene un cambio con respecto al 409, y dice, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasiona a otro algún daño en el cuerpo o en la salud o alguna perturbación en las facultades, será castigado. Mira, ni te coloco los numerales del artículo 420 porque son risibles en comparación a los extremos del 131 de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Aquellos se miden en meses. Hay algunos que hasta en días. ¿Ok? Y aquí vemos lo extremo del asunto. Entonces, veamos de alguna forma cuál ha sido algún tratamiento por parte de este asunto en la jurisprudencia. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia 15 y 19, pero hay muchas otras, pero esto es, digamos, el leading case, el motivo fundamental del sustento del criterio de la Sala de Casación Social en la indemnización. La norma transcrita se evidencia que las sanciones e indemnizaciones allí establecidas deben ser ordenadas cuando el patrono no cumpliere con las disposiciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, nada nuevo, nada distinto. Todo en un ámbito lacónico. Entonces, lo que yo he dicho, conforme al 61, no puede haber, del Código Penal, no puede haber una responsabilidad objetiva desde un punto de vista penal. Es decir, cogitationem nemo partitur es, los pensamientos no delinquen. Es necesario indagar el saber y el querer de la gente. Entonces, se sabe del peligro del desempeño laboral, pero no se quiere la muerte del trabajador. Bueno, porque si no estaríamos dentro de un problema de dolo eventual. Con lo cual hay una tenue línea que bordea la negligencia y la impericia culposa y hasta inclusive el dolo eventual. Entonces, evidentemente que este tipo del 131 no alude al carácter no intencional de la muerte, sino a un tema de homicidio culposo que con mucho tacto el legislador quiso no siquiera mencionarlo de esa manera. Fíjate que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal parece inclinarse hacia la tesis de la responsabilidad culposa por estos lamentables hechos. Veamos algunos fallos. Y ya aquí, disculpen si sienten que estoy corriendo porque no quiero dejar fuera del conocimiento de ustedes estos criterios. Vámonos a una sentencia ya muy vieja, ya de hace 23 años, de la Sala de Casación Penal. La 397 del 31300. El sentenciador analiza y compara el acta de defunción suscrita por el prefecto, la inspección ocular practicada en la empresa, las disposiciones de los ciudadanos, las declaraciones de los testigos presenciales, quienes son contestes en afirmar que el accidente de trabajo, donde perdiera la vida el ciudadano, se debió a que el ciudadano contratista de la obra no le suministrara ningún implemento de seguridad para protección, es decir, cinturones de seguridad, mecates, cascos, botas, guantes y tablas para realizar las labores de trabajo. El sentenciador establece que ha quedado demostrado la responsabilidad penal en la comisión del delito de muerte en accidente de trabajo, previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en el cual perdiera la vida fulano a consecuencia de un accidente de trabajo cuando se desprendió de una altura de aproximadamente 13 metros en el momento que se encontraba trabajando conjuntamente con otros obreros por contratación de la empresa encargada de la reparación del techo del galpón. El juez basa su convencimiento en que ha debido proveer y garantizar elementos de seguridad laboral para efectuar los trabajos por los cuales lo había contratado la empresa, y al no cumplir con su obligación jurídica ni deber moral de prevenir los riesgos ni sus consecuencias, lo condenó a cumplir la pena de 7 años de prisión por la comisión del delito de muerte
en accidentes de trabajo, porque tal situación encuadra dentro de lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Nótese que aquí no hubo inventos en cuanto al tema de empresa vinculada a UAFI. En el caso de querer trasladar al destinatario del contrato que se hizo con la empresa esta outsourcing contratista. Es decir, aquí no hubo minamiento en el respecto en cuanto a que la empresa contratada para prestarle los servicios a la otra, sus factores, los que de alguna forma concomitantemente estuvieron con respecto al hecho, eran los responsables penalmente. Veamos otro fallo. Yo creo que este es lo que se llama el caso líder, el leading case, como se dice en inglés, un poco más vinculado a nuestro año ahorita, 2023, ya bueno, aunque ya esto ya tiene 9 años. La famosa sentencia, famosísima sentencia, muy conocida por ustedes, no tengo la menor duda, si están en el ámbito del derecho del trabajo, que es la sentencia 214 del 20 de junio de 2012, que contó con el voto salvado de la magistrado Blanca Mármol. Recuerden que en ese momento, 2012, la sala de casación penal estaba conformada por 5 magistrados, a diferencia de ahora, que está conformada por 3 magistrados, en la que, sin mayor criterio propio, ratificó la sentencia del 17 de enero de 2012 de la Corte de Apelaciones de Aragua, la que a su vez, sin mayor criterio, ratificó la sentencia condenatoria dictada el 12 de agosto, de 2010 por el juzgado quinto de juicio de ese circuito judicial penal del Estado de Aragua. Veamos los hechos. Se encontraban varios trabajadores efectuando labores en la zona denominada La Fosa, en condiciones absolutamente inadecuadas, donde se reciben desechos cárnicos, pues uno de ellos estaba extrayendo material de dicha fosa con un tobo amarrado de un mecate para hacer las labores de limpieza, por lo que al desprenderse el mencionado tobo, dicho trabajador desciende a la fosa a través de una escalera fija que allí se encontraba, y al respirar los gases tóxicos que se desprendían de la sustancia de origen orgánico que allí se encontraban, se desmayó y cayó en la referida fosa, por lo que sus compañeros de labores decidieron bajar con el propósito de ayudarlo, pero uno a uno, en la medida que iban bajando, iban muriendo. Y un trabajador procedió a cubrirse sus fosas nasales con una franela en el rostro para evitar respirar los gases, por cuanto no contaba con equipo de seguridad al efecto, y logra rescatar a estos trabajadores que perdieron el conocimiento en la fosa. Sin embargo, fallecieron un total de 9 trabajadores de dicha empresa, cuyos cadáveres tuvieron que ser retirados de dicha fosa utilizando una cabilla en forma de gancho, dado el peligro que representaba ingresar en la referida fosa contentiva de productos cárnicos descompuestos. Sin comentarios. Tal incidente ocurrió por falta de condiciones de seguridad y medio ambiente del trabajo, toda vez que en la referida empresa no existían sistemas de ventilación artificial, sensores de gases tóxicos, ni sistema de alarmas para gases, y era patente la ausencia de médicos y paramédicos, así como la carencia de ambulancia. ¿Qué ocurrió? Bueno, muy lacónico todo. El juzgado de juicio condenó a 2 ciudadanos a 7 años de prisión por la comisión del delito de muerte del trabajador o trabajadores, tipificado así entonces en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo. Ya saben ustedes que ahora supera, es de 8 a 10. Asimismo, condenó a los ciudadanos fulanos, respectivamente, a la pena de 3 años de prisión por la comisión del delito de muerte del trabajador o trabajadora en grado de facilitadores, tipificado en el artículo 131 de Yuden, en concordancia con el artículo 84 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos. Nótese que todo es por omisión, y que los primeros, los de 7 años, eran los empleadores que de una forma directa se encontraban en el sitio, capataces, etcétera, y los otros 3 eran los factores o dueños de la compañía. No voy a mencionar la compañía de productos cárnicos. Nótese que los autores de este hecho fueron condenados a penas inferiores a los 8 años. Paradójico es que otros responsables con menor pena lo fueron a título de facilitadores,
Participación accesoria que no encaja técnicamente en el concurso de personas en delito culposo. Ciertamente, ¿cómo se podría hablar de determinador o instigador si es un delito en la cual no hubo dolo? Entonces, por todas partes es un sinsentido la manera como eso ha sido reflejado. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo, esto es lo que va a quedar grabado, pues, a los efectos de mi disertación en YouTube. Y aquí la plataforma me indica que tengo 3 minuticos para poder responder algunas preguntas en esos 3 minuticos, para lo cual voy a abrir el micrófono, pues, reactivar el micrófono y permitir iniciar video, ¿verdad? Si hay alguno que tiene, no sé, el interés de preguntarme. Si hay alguno que quiera preguntar, bueno, déjame yo apagar aquí.